Muy buenos días a todos. Después de 104 días de haberse iniciado la cuarentena a causa del coronavirus, por fin se da fin a la misma y con ella también a nuestra serie que se inició en el mismo tiempo. Han sido 12 sermones que nos han acompañado durante estas semanas de incertidumbre y de temor. Aunque la cuarentena ya está llegando a su final, no así la historia de la humanidad. Y eso incluye también tu historia. Por lo tanto, para finalizar esta serie, vamos a hacer un resumen de todos los sermones que hemos visto durante estas semanas. Durante estos 12 sermones hemos visto algunos de los atributos y de las cualidades que caracterizan el carácter de nuestro Dios y cómo esos atributos juegan en favor y en bendición para el hombre. Por lo tanto, mediante este sermón número 13, vamos a resumir y a recordar aquellas características que hacen de nuestro Dios un Dios majestuoso. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios soberano, es un Dios que gobierna y que cuida de su creación con bondad, con amor y con propósito. El Dios de la Biblia también es un Dios sabio, que ha establecido un camino a elegir, una paz que seguir, una libertad en la cual vivir, una justicia que imitar y su palabra a la cual obedecer. En otras palabras, el Dios de la Biblia es un Dios majestuoso y perfecto en todos sus caminos. Entonces, el propósito ya de este sermón número 13 y con el cual vamos a cerrar también esta serie, es recordarte, si es que ya lo has escuchado y si no, enseñarte cuáles son los atributos y las características de nuestro Dios y cómo, repito, esos atributos y esas cualidades de nuestro Dios repercuten en bendición y a favor de nosotros, del hombre, de la humanidad. Por lo tanto, el nombre de este sermón número 13 es la majestad de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios majestuoso, glorioso y esplendoroso. Entonces, lo que vamos a buscar en este resumen es recordar y poder apreciar un poco más cuál es esa majestuosidad de nuestro Dios. Y al momento que nosotros podamos ser más conscientes de lo majestuoso que es nuestro Dios, nos postremos y adoremos al Rey. Amén. Muy bien. Entonces, he tratado estos 12 sermones de resumirlos, hacer un resumen del resumen del resumen para poder abarcarlo en estos 50 o en estos 60 minutos que dura este mensaje. Por lo tanto, lo que te voy a pedir es simplemente que no te distraigas y tampoco dejes que te distraigan para que puedas tomar en cuenta todo lo que hemos realizado durante estos más de 3 meses y cómo el Señor nos ha acompañado y nos ha guardado hasta el día de hoy. Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Por lo tanto, presta atención. Recuerda el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Tu ser entero, dedícale en este momento y presta atención a este mensaje porque es necesario para que tú puedas recibir la enseñanza lo más completa posible. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el primero de ellos. Solamente voy a mencionar los puntos más principales que hemos visto de cada sermón y vamos a avanzar de esa manera. Son 12 sermones, por lo tanto, ponte cómodo y disfrutemos de la palabra de Dios. Y al disfrutar de la palabra de Dios, podamos también apreciar
un poco más la majestad maravillosa de nuestro Dios. Muy bien, el primer sermón fue, como son 12 sermones, vamos a hacerlo en 3 partes. La primera parte 4 sermones, la segunda 4 más, y así la tercera parte. Los primeros 4 sermones que componen el primer mes vimos la soberanía de Dios, el cuidado de Dios y el propósito de Dios y el amor de Dios. Esta es la primera parte. Veamos entonces la soberanía de Dios. Para lo cual tomamos como base el Salmos 46 y durante estos 11 versículos comenzamos a ver cómo Dios gobierna y sustenta toda su creación. Pero vamos a leer los 2 primeros versículos nada más por cuestiones prácticas. Dice lo siguiente, Salmos 46 versos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. 3 cositas. Este salmo vamos a ver su declaración, su énfasis y el llamado que nos hace el Señor a través de este salmo. Mira, este salmo nos recuerda quién es nuestro Dios realmente, quiénes somos nosotros como pueblo suyo en Él y cuál es el llamado que nos hace. ¿Cuál es la declaración? Dice, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque la tierra brame, dice, aunque se abra la tierra donde ahora estamos nosotros sostenidos, se remueva, no temeremos, dice, porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio. Esa es la declaración. El salmista nos dice, Dios es nuestro refugio, por lo tanto no teman. El Dios, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La declaración, el énfasis es que la presencia de Dios está con nosotros y con ella su protección y sus promesas. Recuerda que las promesas que están en la Biblia son para el pueblo de Dios. Repito, las promesas que están en la Biblia son para el pueblo de Dios. Y el énfasis de este salmo nos dice que la presencia de Dios estará con nosotros. Y con esa presencia, su protección y sus promesas. Hay tantas promesas en la Biblia y todas son para el pueblo de Dios. Ese es el énfasis. ¿Y cuál es el llamado? El llamado le dice, miren, estén quietos, bajen sus manos y conozcan que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que yo soy soberano, que yo controlo, gobierno y sustento mi creación. Por lo tanto, descansen en mí. En otras palabras, este salmo nos recuerda que Dios, pase lo que pase, y esto lo digo con todo mi corazón y con la autoridad de la palabra de Dios, escucha muy bien. Mira, pase lo que pase en esta vida, Dios sigue siendo soberano y sigue teniendo el control de todo lo que acontece en nuestra vida. Y eso incluye todo. Por lo tanto, no temas. No temas. Él sigue teniendo control de todas las cosas. Dice la Biblia que ninguna hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad. Por lo tanto, todo lo que vaya a acontecer a tu vida debe antes pasar por las manos amorosas de nuestro Dios. Entonces, eso vimos. Este salmo nos recuerda que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, no debemos temer. El énfasis que Él, su presencia estará con nosotros y el llamado es que nos llama a que descansemos y confiemos en Él. En otras palabras, Él nos está diciendo o nos está recordando a través de este salmo que Él es soberano, que Él sustenta y controla toda su creación. Amén. Muy bien, avancemos. Vamos con el segundo sermón que vimos, el cuidado de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el verso 25 nada más. Mateo capítulo 6 y leemos el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer,
o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, cuando tocamos este sermón, en base a esta parte de las escrituras que componen el Sermón del Monte, vimos que Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación en general, de la naturaleza, y Dios cuida del hombre en general, pero Dios tiene un cuidado especial para con su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, habla sobre el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad no deben prevalecer sobre los hijos de Dios. El Señor nos recuerda acá, mira, no os preocupéis por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque eso hacen los gentiles, los que no tienen un Padre en los cielos que cuide de ellos, pero no así ustedes. Ustedes cuentan conmigo, nos dice el Señor. Yo soy su Padre, ustedes son mis hijos. Y nos da ejemplos de la naturaleza. En cuanto al vestido, en cuanto al alimento en primer lugar, mira las aves del cielo, nos dice el Señor. A ti que te afanas y que te preocupas y que estás angustiado y eres un hijo de Dios, el Señor te dice en este momento, mira las aves del cielo. No siembran, no cosechan y no guardan en graneros, pero mira cómo su Padre en los cielos los alimenta. ¿No, acaso ustedes no valen más que esos pajarillos? En cuanto al vestido, mira los lirios del campo, que hoy día están y mañana no están y luego son echadas al fuego. Y el Señor cómo las viste. Y ni aún, dice el Señor, Salomón con toda su gloria, con todas sus riquezas y con toda su sabiduría, se llegó a vestir como uno de estos lirios, en su fragancia, su textura, su hermosura. Y si esa hierba que hoy día está y mañana no está, Dios las viste de esa manera, ¿no hará con ustedes mucho más, hombres de poca fe? Dice el Señor. Por lo tanto, el Señor nos dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada día traerá su propio afán y su propio mal. En cuanto a la preocupación es sinónimo de afán y de ansiedad. Tome en cuenta dos cosas en cuanto a la preocupación. Primero, la preocupación para nada sirve, solamente es una pérdida de tiempo y de energías. Para eso sirve la preocupación, pérdida de tiempo y pérdida de energías. Segundo, la preocupación duplica el problema. ¿Cómo así? Mira, aquello que temes y por lo cual estás preocupado, puede que mañana no suceda. Y si no sucede, en vano te preocupaste. Pero puede que mañana sí suceda. Y si sucede, te preocupaste el doble. Entonces, de una y otra manera, la preocupación lo único que hace es duplicar el problema. Entonces el Señor dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a través de esta parte del Sermón del Monte en cuanto al afán y la ansiedad? ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios? Dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Eso debes hacer como hijo de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Quizás en otras palabras, el Señor nos está diciendo, ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Amén. Eso es en cuanto al cuidado de Dios. Avancemos con el tercer sermón que habla sobre el propósito de Dios. Sí te voy a pedir que me acompañes en las lecturas que estamos viendo para mantener el orden, el interés y poder seguir el hilo de la enseñanza. ¿Amén? Muy bien, vamos con el tercer sermón que habla sobre el propósito de Dios y tomamos Santiago capítulo 4 y vamos a leer los versos 13 y 14. Santiago capítulo 4 versos 13 y 14. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
el propósito de Dios. Mira, a raíz de esta pandemia, de este virus, uno de los propósitos, de los varios propósitos que el Señor ha tenido en cuanto que ha permitido este virus, uno de los propósitos ha sido recordarle al hombre, escucha bien, recordarle al hombre la brevedad de su vida, lo pequeña y breve que es su vida en esta tierra. Y lo podemos ver. La humanidad entera ha podido ver un poco más de cerca la muerte y cómo han temblado ante la muerte. Y el Señor les dice, ¿y ustedes? Ustedes los que dicen, mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allá, vamos a hacer negocios, luego vamos a ganar, cuando ni siquiera saben si tendrán un día de mañana. Porque ¿qué es su vida? Dice, es como la neblina que hoy día está y mañana ya no está. Cuando lo que ustedes deberían decir, si el Señor quiere, ¿cómo dice? Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. La vida del Hijo de Dios, la vida del cristiano, es una vida que se somete a la voluntad de su Padre. Y no es una vida que vive conforme a sus percepciones, o conforme a sus pareceres, o conforme a sus circunstancias. La vida del cristiano es una vida que se conforma a la voluntad de su Señor. Amén. Muy bien, mira. Entonces, en cuanto a esto, en cuanto al propósito de Dios, en este caso de todos los propósitos, repito, vimos el propósito en este sermón, ver y recordarle al hombre la brevedad de su vida. Y vimos 6 principios. Estos 6 principios nos recuerdan lo breve que es nuestra vida. Al detenernos nosotros, vamos con el primero, al detenernos nosotros a pensar en la brevedad de nuestra vida, pues eso, en primer lugar, va a enfriar nuestro amor por el mundo. 6 principios vimos y en base a esos 6 principios desarrollamos este sermón. 6 principios. El primero dice, al detenerte y al observar tu pequeña y breve vida, eso enfriará tu amor por el mundo. Mira, tal igual como los cristianos adoramos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el no cristiano también adora otra Trinidad, pero no es la Trinidad que adora el cristiano. ¿Cuál es la Trinidad que adora el no cristiano? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esa es su Trinidad, y en base a eso vive, y en base a eso él continúa y aspira. Esa es la Trinidad que el no cristiano adora. Segundo principio, al detenerte y al considerar tu pequeña y breve vida, te va a humillar. Hay personas que son muy orgullosas y el orgullo no necesariamente va ligado a las posesiones económicas. Obviamente influye bastante, pero hay personas que son bastante humildes, pero tienen un orgullo desorbitante. Pero mi pregunta es, ¿de qué te enorgulleces, hombre? ¿Sabes que tu esencia es polvo? Tú fuiste creado de partículas de la tierra. Esa es tu esencia. Ese es tu origen. Lo único que te da valor a ti y me da valor a mí fue cuando Dios sopló aliento de vida. ¿De qué te enorgulleces? ¿De qué? Si todo lo que tienes es gracias a Dios, aún no tienes control ni de tu propia vida, ¿y de qué te enorgulleces? Cristiano, no seas orgulloso, porque tu valor descansa en tu Salvador. Amén. Entonces, tercer principio, al detenerte y considerar tu pequeña y breve vida, te llevará al arrepentimiento. Mira, el arrepentirnos e ir a Cristo es una tarea que nosotros nos esforzamos por postergar. Quizás tú ya has entendido el Evangelio, has escuchado el Evangelio y gracias a Dios has dicho, sí, Dios solamente es el único camino, Cristo es el único camino, es la única salvación, existe un cielo, existe un infierno y el único camino de ser salvos es a través del sacrificio de Cristo, pero hasta ahí has llegado nada más. Dices, ya después voy a entregar mi vida, después me voy a arrepentir,
después que acabe mi carrera, después que cumpla un año más, a fin de año me entrego. Y siempre nos esforzamos por postergar ese arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Y por supuesto, por mi parte no solo la excepción. Recuerdo mucho que yo había tomado ya la decisión de entregar mi vida a Cristo. Sentía como el Señor me llamaba, pero lo postergué más de 3 meses. Y después de 3 meses el Señor me abrazó y me envolvió y me salvó. Fue una experiencia maravillosa. Entonces, al detenernos a pensar en nuestra pequeña y breve vida, va a llevarnos al arrepentimiento, es decir, mira, ni siquiera sabemos si tendremos un día de mañana, por lo tanto, hoy es el día de salvación, hoy debes arrepentirte, mientras hay vida, hay esperanza. Cuarto principio, al detenerte y al pensar en la brevedad de tu vida, te va a ayudar a resistir la tentación. Recuerda lo siguiente, Satanás, él personaliza sus ataques contra el hombre. Es decir, Satanás conoce exactamente tu talón de Aquiles. Y una vez que ubica ese punto débil, ahí va a apuntar su artillería maligna y ahí va a atacar y va a atacar y va a atacar y no se va a cansar. Hay un dicho, por lo cual es muy cierto, que dice que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Él conoce, aún te conoce mejor que tú mismo. Y él va a atacar donde sabe que es tu punto débil. Para algunos es el alcohol, para algunos es el placer, para algunos es las drogas, para algunos son las fiestas, para algunos es el chisme, para algunos es el orgullo, para algunos es la falta de perdón y así. Satanás va a atacar, para algunos es la depresión. Él va a encontrar tu punto débil y ahí te va a atacar todos los días, a cada instante, a cada momento. Cuando el hombre natural viene a los pies de Cristo, Satanás le declara la guerra. Y desde ahí no para. Pero ¿sabes qué? Él ya fue vencido. Cristo lo venció. Y nosotros vencemos a Él gracias a Cristo. Amén. Así que no hay que temer. Quinto principio, al detenerte y pensar en la brevedad y en la pequeñez de tu vida, traerá consuelo a tu dolor. Es decir, mira, cuando tú tengas que en esta tierra experimentar la pérdida de un ser querido, el Señor traerá consuelo a tu vida. El cristiano muere con esperanza. Simplemente para ser breve, imagina 2 escenarios. Uno, el entierro, el funeral de un no cristiano y el funeral de un cristiano. Acá en el funeral del no cristiano tú vas a ver llantos, lágrimas, desesperanzas y vas a ver desgarros porque ellos ni siquiera saben a dónde va su muerto. El no cristiano muere en desesperanza, en inseguridad. Ahora, el otro escenario, el funeral cristiano. Sus dolientes obviamente lloran humanamente porque duele perder un ser querido, pero el cristiano muere con esperanza. Ellos saben que a la vez que están derramando sus lágrimas y llorando a su muerto, pero a la misma vez están gozosos porque sabe que lo volverán a ver allá en los cielos. Y no es una utopía, no es una fantasía, sino es una seguridad que la Biblia dice exactamente que veremos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, veremos exactamente allá en los cielos, lo volveremos a abrazar y volveremos a escuchar su voz y volveremos a sentir su amor. Esa es la promesa que Dios da a su pueblo. ¿Eres parte de su pueblo? Sexta y última principio, al detenerte y a pensar en la brevedad y en la pequeñez y en la fragilidad de tu vida, te ayudará a apreciar y a valorar la gracia divina. Mira, te lo recuerdo, hoy es el tiempo de la gracia, aún es el tiempo de la gracia, aún puedes arrepentirte, aún está disponible el perdón, pero llegará el día donde ya no será posible, ya no más será el tiempo de la gracia. Bien, entonces, en base a estos 6 principios desarrollamos el propósito de Dios. Vamos con el cuarto principio. Vimos el amor de Dios
Y para lo cual vamos al Evangelio de Juan y nos vamos a ubicar en el capítulo 19. Espero que me estén siguiendo. Capítulo 19. Y nos vamos a ubicar en el verso 30 exactamente. Muy bien, mira lo que dice el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tres cositas podemos sacar de esta enseñanza. ¿En qué basamos este sermón? En ese amor maravilloso. Dios no solamente dijo que nos amaba, sino lo demostró al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a morir por mí. El amor de Dios es un amor totalmente inefable. Nunca llegaremos a entender cómo ese ser glorioso que no necesitó nunca nada a nadie, porque Él es perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia que nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta afirmación y este versículo tira por tierra a aquellas personas que piensan que pueden ganarse el cielo en base a sus buenas obras o su buen comportamiento, o guardar cierto tipo de reglas. Si Dios hubiera visto que el hombre se puede salvar a sí mismo, ¿para qué enviaría a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a morir por mí? Tres cosas en cuanto al amor inefable de Dios, basado acá en la cruz del Calvario. Primero, es un amor puro y sacrificial. Mira, Cristo cuando estuvo en la cruz dijo 7 palabras. Y una de ellas, la quinta palabra que dijo, tengo sed, fue la única palabra que Él pidió algo para sí. Pero aún ese que pidió algo para sí, fue para que se cumpliese la Escritura. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, fue una entrega libre y voluntaria. Jesús mismo dijo, mira, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy de mi propia voluntad y tengo el poder para volver a tomarla. Por eso el Señor le dio permiso a la muerte, porque tomara su vida unos momentos. Y Él mismo, a mí nadie, dijo el Señor Jesús, me quita la vida. Yo la doy de mi propia voluntad. Por lo tanto, fue un amor puro y fue un amor sacrificial. El Señor mismo se dio voluntariamente. Segundo punto, fue un amor proclamado y consumado. Cristo, cuando estuvo en la cruz, dijo, tetelestai, consumado es, toda la deuda del pecado está pagada. He hecho, Señor, el trabajo que me has encomendado. He hecho, Padre, el trabajo que me has encomendado, dijo el Señor. Ahí está ese amor precioso. Es un amor consumado y proclamado. Cristo lo hizo todo en la cruz en cuanto a la salvación del hombre. Y tercer punto y último, es un amor de victoria y esperanza. Mira, Cristo al resucitar, Él declaró la victoria sobre la muerte y el pecado. Por eso dijo Pablo, y nosotros podemos pararnos junto al apóstol Pablo y decir lo mismo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo lo venció. Cristo absorbió a la muerte y Él declaró su victoria. Porque Él vive, nosotros viviremos. Amén. Amén. Ese es el amor maravilloso de Dios para nosotros. Un amor que no solamente fue dicho, sino fue hecho en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre preciosa para darte una segunda oportunidad. Amén. Mira, en esta primera parte del sermón, de estos 4 sermones en cuanto al amor de Dios, Henry Scougal, te recuerdo lo que vimos también. Henry Scougal dijo lo siguiente, hace 3 siglos atrás. El valor y la excelencia de un alma ha de medirse por el objeto de su amor. Quiero llevarte un momento a que aceleres y reflexiones un poco más profundamente. ¿Cuál es el objeto de tu amor? Voy a tratar de explicarte lo que Henry Scougal resumió en estas líneas. ¿Cuál es el objeto de tu amor? ¿Qué es lo que más amas en la vida?
¿Qué es lo más valioso para ti en la vida? Piensa un momento. ¿Ya lo ubicaste? De repente para algunos es su esposo, su esposa, su hijo mayor, su primogénito o su nieto. O para otros lo más valioso es su trabajo, sus estudios. Otros van mucho más allá y ellos son lo más valioso. Ahora, muy bien, ya ubicaste aquel objeto más valioso para ti. Ya, eso es lo que más amas. Eso es el objeto de tu amor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ya ubicaste el objeto de tu amor, piensa en el valor y la excelencia de ese objeto. De acuerdo a ese valor, que es el objeto de tu amor, es proporcional con el valor y la excelencia de tu alma. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios y en cuanto de manera personal, el objeto de mi amor es el Señor y su palabra. Es Cristo. Ahora piensa en el valor y en la excelencia de Jesucristo. Y cuanto más valeroso y más excelente sea ese objeto de nuestro amor, va a repercutir en el valor y en la excelencia de nuestra alma. Por eso dice la Biblia que nosotros, sus hijos, fuimos comprados a un alto precio. ¿Y cuál fue el precio a pagar? La sangre preciosa del Hijo de Dios, el cual no tiene valor, no tiene comparación en esta tierra. Es inmensurable el amor de Dios para con nosotros. Amén. Muy bien, avanzamos entonces con el quinto sermón, con la segunda parte ya, en la cual vimos la bondad de Dios, la paz de Dios y también vimos la sabiduría de Dios. Sí, la bondad de Dios. Vamos con la bondad de Dios, la segunda parte ya. La bondad de Dios, y para lo cual vamos al Salmo 145 y nos vamos a ubicar en el verso 9. Recuerda que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto durante estos 12 sermones. Salmo 145. Y nos vamos a ubicar en el verso número 9. Para ver la bondad de Dios. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Tres cositas podemos ver en cuanto a la bondad. Vimos cuando desarrollamos este sermón tres cosas en tres tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en base a estos tres tiempos vimos como Dios es bondadoso con nosotros. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Bien, vamos con el primer tiempo. En el tiempo pasado, el Señor fue bueno primero en darnos la vida. Él fue bueno en darnos la vida. Aprovéchala de la mejor manera. Segundo, el Señor fue bueno en darnos estudios y en darnos trabajo. Él nos dio el intelecto y la capacidad para realizar, para estudiar y para trabajar. Tercero, el Señor fue bueno en darnos una familia, un padre, una madre, un hogar en el cual crecer. Y cuarto, el Señor fue bueno en regalarnos la salvación. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor fue bueno en darte la salvación. Ahora, mira en cuanto a la salvación, el hecho de que Dios, escucha bien, el hecho de que Dios te haya salvado a ti y no a otro es un acto de bondad inmerecido. ¿Por qué a ti sí te salvó y por qué no al otro? ¿Por qué a ti dentro de tu familia te salvó y a tu hermano no? ¿Por qué dentro de los más de 7.000 millones de habitantes que conforman este planeta, el Señor se fijó en ti y no en otro? Entonces aprecia tu salvación. El Señor fue bueno en regalarte la salvación, en salvarte a ti y no a otro. Tiempo pasado, tiempo presente. El Señor fue bueno en permitirme celebrar un año más de vida.
El Señor fue bueno en regalarte un año más de vida. Aunque durante esta cuarentena personas que han cumplido años no lo han celebrado como corresponde, pero ahí estás, vivo. El Señor te dio un año más de vida. Y el Señor fue bueno en permitirte cumplir un año más de vida. Segundo, el Señor también fue bueno en permitirte, estamos hablando de tiempo presente, en que tú terminaras tus estudios y conservaras tu trabajo. Mira, el hecho de que tú hayas terminado tus estudios y el hecho que el Señor permita que conserves tu trabajo es una gran bendición. Porque muchos a raíz de esta pandemia han perdido sus trabajos. Y si el Señor ha permitido que tú conserves tu trabajo, es un acto de bondad inmerecido de Dios para tu vida. El Señor fue bueno en permitirte conservar tu trabajo. Tercero, el Señor también fue bueno en permitirte estar junto con tu familia y mantener a tu familia unida. Muchos no han podido disfrutar de eso, pero el Señor es bueno en permitir que tu familia esté junto a ti, que tu familia esté unida. A pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de las fricciones que pueden existir, el Señor fue bueno en permitirte que estés al lado de ese hombre o de esa mujer que muchas veces terminas diciendo que no quisieras estar con él. Agradece a Dios por eso. Ahora, también el Señor fue bueno en permitirte apreciar el regalo divino de la salvación. Recuerda, ¿por qué el Señor te salvó a ti y no a tu vecino y no a tu hermano? Ese es solamente un acto de bondad inmerecido de parte de Dios. Tiempo presente. Ahora vamos al tiempo pasado. En cuanto al tiempo pasado, el Señor fue bueno en quitarme. ¿Qué pasaría si en el futuro el Señor te quita la salud? Es más, te quita la vida. ¿El Señor seguiría siendo bueno o terminaría siendo malo e injusto? ¿Qué pasaría si el Señor en el futuro no te permite culminar tus estudios y pierdes tu trabajo? ¿El Señor es malo? ¿El Señor es egoísta? ¿El Señor no se preocupa por tu vida, por tu bienestar? ¿Es injusto? ¿Qué pasaría si más adelante el Señor se lleva a tu madre, se lleva a tu padre? ¿Qué pasaría si el Señor más adelante se lleva a tu hijo mayor o a tu única hija? ¿El Señor terminaría siendo malo? ¿Sabes? Y el Señor también fue bueno en quitarme la idea de que yo puedo ganarme la salvación por mis propias fuerzas, por mis propios méritos. El Señor fue bueno en todo eso. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema del sermón, en cuanto a la bondad de Dios, basado en el Salmo 145, vimos que Dios sigue siendo bondadoso y bueno para con todos, tanto en el pasado ha sido bueno Dios, sigue siendo bueno en el presente, y pase lo que pase en el futuro, Dios seguirá siendo bueno y seguirá siendo justo. Amén. Muy bien, avancemos con el sexto sermón y hablamos sobre la paz de Dios. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer el verso 7. Filipenses capítulo 4 y leemos el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿En quién? En Cristo el Señor. Tres cositas en cuanto a este sermón también. Primero, ¿qué es la paz de Dios? Luego vimos cómo obtenemos esa paz de Dios y luego vimos cómo permanecemos en esa paz de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es la paz de Dios? Mira, la paz de Dios es sinónimo de redención. Es decir, ya no somos enemigos de Dios porque la Biblia declara que nosotros nacemos ya con el pecado original y eso nos hace enemigos de Dios. Pero cuando nosotros encontramos la paz de Dios es sinónimo de redención. Es decir, dejamos de ser enemigos y pasamos a ser hijos de Dios. Porque dice, a todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, les dio la autoridad
de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la paz de Dios es sinónimo de redención. También la paz de Dios es sinónimo de oración. Es decir, en vez de afán, tenemos contentamiento. ¿Sí? Vamos y presentamos delante de Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras angustias y descansamos en el Señor. Dice que pongamos todas nuestras cargas en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Mira, la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz de Dios es sinónimo de oración, es decir, contentamiento en vez de intranquilidad o de afán. También la paz de Dios es sinónimo de paz interior. Esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como es el versículo que acabamos de leer. Tú puedes ver a un cristiano que realmente se esfuerza por mantener una relación personal con su Señor y a pesar de las circunstancias que son difíciles, ese cristiano mantiene esa tranquilidad y esa confianza en Dios. Y las personas que no son cristianas lo miran y dicen, oye, que no te preocupa la situación, no te preocupa que te vayas a infectar, no te preocupa que te vaya tu economía, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestirte. Y ese cristiano, claro que sí. Pero no sucumbe ante la ansiedad, sino que él descansa en su Señor. Y ese descanso produce una paz, ¿de qué? Que sobrepasa todo entendimiento y todo concepto humano. Esa es la paz de Dios. ¿Cómo la obtienes? La paz de Dios se obtiene a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Esta paz viene incluida en el paquete maravilloso de nuestra salvación. El Señor al salvarnos también nos da su paz y esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo permanecemos en ella? Muy bien. Permanecemos en ella cuidando nuestros pensamientos. Cuida lo que piensas. Permanecemos en ella manteniendo nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Mira, si tú miras al costado vas a encontrar problemas, a la derecha igual, al frente igual. Te miras a ti mismo, también te vas a decepcionar. Pero mira a Cristo siempre. Siempre mira a Cristo, mira a Cristo. Nunca apartes tu mirada de Jesucristo y camina adelante y su paz te va a acompañar. Vas a permanecer en esa paz. Ahora, por último, permite que la paz de Cristo gobierne tu vida. Lo repito. Permite que la paz de Cristo gobierne tu vida, no la gobiernes tú. Deja que Cristo y su paz gobierne tu vida. Es lo mejor. Amén. Esa es la paz de Dios y es una paz. El Señor dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy y yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se perturbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, y Él hará. Y tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Son promesas, son verdades y te pertenecen como el pueblo de Dios. Aférrate a ellas, vive conforme a ellas y permanece en ellas. Amén. Vamos con el séptimo sermón que habla sobre la sabiduría de Dios y vamos a Proverbios capítulo 4. Y nos ubicamos en el verso 7. Repito, espero que me estés siguiendo. Proverbios capítulo 4, verso 7, y dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. La sabiduría de Dios. Tres cositas también vimos: su búsqueda, su elección y su práctica. ¿De acuerdo? En cuanto a su búsqueda,
Necesitamos sabiduría para todos. Para todas las cosas necesitamos. Para ser buenos padres, buenos ciudadanos, buenos trabajadores y por supuesto buenos hijos de Dios y podamos comportarnos sabiamente en la casa de Dios y trabajar también en la casa de Dios de manera sabia. Necesitamos sabiduría para todo. La juventud y no la vejez es la mejor etapa para aprender. Joven, adolescente, que tu mente todavía está fresca, que aún todavía puedes retener información, es el momento donde tú te dediques a llenarte del Señor, a llenarte de la sabiduría divina. No esperes la vejez cuando ya ni siquiera puedas recordar qué hiciste por la mañana. La juventud y no la vejez es el mejor tiempo para aprender. Y eso no quiere decir que las personas mayores no puedan aprender. Sí aprenden, pero la mejor etapa es la juventud. Aprovecha tu juventud de la mejor manera. Mira, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cómo tú puedes empezar a ser sabio? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría, su enseñanza, no quieren saber nada de ella, no es importante para ellos, ellos creen ser sabios en su propia opinión, ellos ven el mundo e interpretan el mundo conforme les parece y creen que están en lo cierto, son sabios en su propia opinión, pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cuál es el principio de la necedad? El lado opuesto, pues es la negación de Dios. Dice el Salmo 114:1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Sea un hombre sabio y empieza temiendo a Dios. Su elección, mira, tú debes elegir la sabiduría por encima de todo lo demás. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus decisiones adquiere inteligencia. Tú debes elegir la sabiduría por encima de filosofías confusas, por encima de ideologías absurdas, por encima de búsquedas sin sentido. Tú elige la sabiduría de Dios por encima de todo lo demás. Elígela, abrázala, ámala, practícala y compártela. El hombre sin Dios vive en oscuridad. Y lo más irónico es que ni siquiera es consciente de esa oscuridad. Por eso vive constantemente tropezándose, equivocándose y yendo de mal en peor, de mal en peor. Porque vive en tinieblas. Camina con sabiduría. Su práctica, cómo permaneces, cómo practicar la sabiduría. Recuerda que sabiduría es sinónimo de habilidad de aprender a vivir. ¿Cómo permanecer? Pues simplemente cuida tus palabras, cuida también lo que ves y cuida también tu caminar. Es muy importante esto. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Y el que anda con necios? No os engañéis, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con el Salmo número 8 avanzamos, vimos el camino de Dios, Mateo capítulo 7, versos 3 y 14. El camino de Dios. Vamos hasta Mateo y nos ubicamos en el capítulo número 7 y vamos a leer los versos 13 y 14 para ver el camino de Dios. 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mira, dos cositas en esto vimos. Realmente dos caminos. El hombre se ha esforzado, en este sermón vimos que el hombre se ha esforzado por encontrar una segunda opción, una tercera opción en cuanto a su camino, en cuanto a un destino. Ellos buscan vida en otro planeta, están haciendo vuelos a otros planetas, exploraciones. La idea es escapar de la Tierra porque saben que cada día se va deteriorando. Y entonces buscan otras opciones, pero al final todo se resume a dos caminos y nada más que a dos caminos. Dos puertas, dos caminos y dos destinos. Nada más, un cielo y un infierno. Eso es todo. Eso está establecido por el Señor y eso va a prevalecer. Vamos a analizar brevemente qué es la puerta
ancha y el camino espacioso. La puerta ancha, en primer lugar, proclama: este es el camino de la libertad. Es decir, acá no hay ley que respetar y no hay mandamientos que obedecer. Ese es lo primero que proclama aquellos que entran por esta puerta ancha. Es el camino, entre paréntesis, de la libertad. Acá no hay ley que obedecer y no hay mandamientos que tomar en consideración. Puedes hacer lo que mejor te parece. Vive sin ley. Eso es lo que proclama en primer lugar la puerta ancha. En segundo lugar dice que hay otras maneras para llegar al cielo. Jesucristo no es el único camino. Jesucristo no es el único mediador para Dios, entre el hombre y Dios, no. Sino hay otros caminos, hay otras maneras, como por ejemplo a través de las buenas obras. Sé un buen hombre, pórtate éticamente, moralmente, haz buenas obras de caridad, y eso es suficiente para ganarte un lugar en el cielo. Otros dicen, no, tienes que cumplir ciertas reglas, ciertos ritos, guardar días de reposo, tener dietas alimenticias, guardar días festivos. Y si cumples todos estos, tendrás un lugar en los cielos. Eso es lo que proclaman los que están en este camino, en esta puerta ancha. En cuanto al camino espacioso, miren, el camino espacioso, tú no tienes que hacer absolutamente nada para estar en el camino espacioso, porque nosotros nacemos en él. Nacemos en él. Segundo, este camino conduce hacia la perdición, y dice la Biblia, como acabamos de leer, que muchos transitan por ella. Camino, puerta ancha, camino espacioso. Mucha compañía, ¿a dónde conduce? Hacia la perdición. Y muchos transitan por ello. ¿Qué en cuanto a la puerta estrecha? La puerta estrecha es sinónimo o simboliza el inicio de la vida cristiana y representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta. De los 7 yo soy que el Señor Jesucristo dice en Juan, primero dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, y después dice: yo soy la puerta. El Señor es la puerta estrecha, lo cual representa el inicio de la vida cristiana. Esa es la puerta estrecha. También para entrar por esta puerta es personal y tienes que entrar agachado por ella. La salvación no la heredas. No porque tu padre fue cristiano, no porque tu madre fue cristiana, eso quiere decir que tú también eres cristiano. No es hereditaria la salvación, es personal. Y en cuanto a agacharse, es decir, todo hombre que ha entrado por esa puerta estrecha ha entrado humillado, agachado. Amén. En cuanto al camino angosto, este camino angosto es un camino que está cercado por la ley divina. Ahora, ten en cuenta y recuerda que este cerco de la ley divina no es un cerco de limitaciones, sino es un cerco de protección contra ti mismo. Esa es la ley. El camino angosto está cercado por la ley divina, repito, y este cerco no es un cerco que te limita, sino es un cerco que te protege. ¿Y a dónde te conduce? A la gloria eterna. Y dice que pocos son los que la hallan. ¿Ya estás caminando en ese camino angosto? ¿Ya has entrado en ese camino? Mira, en los tiempos de Moisés, en el pueblo de Israel, Dios le hizo la siguiente declaración al pueblo de Israel, y nosotros también podemos asumirlo, y es como si Dios mismo nos estuviera hablando ahora a nosotros a través de Moisés en Deuteronomios en el capítulo 30, cuando hace lo siguiente. Él pone estas dos opciones. Dice: mira, he aquí pongo delante de ti, y escucha. He aquí pongo delante de ti, y pongo a los cielos y a la tierra como testigos, que pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y el Señor Jesús lo dijo: solo hay dos caminos, uno que conduce a la perdición y otro que conduce a la vida eterna. Y Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad
en la vida. ¿Has entrado por ese camino angosto y has entrado por esa puerta estrecha y has empezado a caminar por el camino angosto? Ve a Cristo y escapa de lo que se avecina sobre este mundo. Amén. Muy bien, esa es la segunda parte. Vamos con la tercera y última parte, ya los cuatro últimos sermones. Y el noveno hablamos sobre la libertad de Dios. Gálatas capítulo 5 y nos ubicamos en el primer verso. Gálatas capítulo 5 y leemos el primer versículo. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad de Dios. Tres cosas nos recuerda el apóstol Pablo en cuanto a esta carta que escribiría a los Gálatas. Tres cosas. Primero dice: permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segundo, no presten oídos a aquellos que quieren condicionar su libertad con la circuncisión. Y tercero, ejerzan esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres en amor los unos con los otros. Amén. Esas tres cositas nada más. Estén firmes, dice. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes, después de haber pasado 20 o 30 años en la cárcel, una vez que obtiene su libertad, le preguntaras a ese ex reo: ¿deseas volver a la cárcel? Una persona en su sano juicio definitivamente te va a decir que no. Entonces, si nosotros, la salvación nos encontró a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, después de haber pasado 40 años o 50 años de esclavitud, esclavos del pecado, porque recuerda que el hombre natural nace esclavo de su naturaleza caída. Y solamente cuando venimos a Cristo, Él nos liberta y nos regala la libertad. ¿Y quién, después de haber sido liberado de la esclavitud, desearía otra vez volver a ponerse el yugo de la esclavitud y vivir así? Nadie. Entonces Pablo les dice: permanezcan firmes en esa libertad con que Cristo. Lo segundo, no escuchen a aquellas personas que quieren condicionar su libertad agregándole la circuncisión. ¿Por qué? Dice: mira, si tú quieres guardar un punto de la ley, en este caso específico la circuncisión, eso te obliga a guardar toda la ley. Los 613 preceptos que conforman la ley mosaica, tú debes cumplirlas al pie de la letra. Y si fallas en un solo de ellos, te haces culpable de todos los demás. Puedes cumplirlo. Solo Cristo lo hizo. Por lo tanto, dice Pablo y concluye, dice: mira, en cuanto a nuestra salvación y nuestra justificación, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra en amor. Somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, no por guardar ritos, no por guardar o por circuncidarnos o no circuncidarnos. Y dice que por último, que ejerzamos esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres en amor los unos para con nosotros. Ahora recuerda que la libertad cristiana no es sinónimo de libertinaje, sino todo lo contrario. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, es la libertad que proviene de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Libres, hombres y mujeres realmente libres. Todos nacemos esclavos del pecado, esclavos de nuestra naturaleza caída, y solamente cuando Cristo viene a la vida del hombre, lo hace un hombre y una mujer verdaderamente libres. El 10º sermón, vimos el consuelo de Dios. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 5 y nos ubicamos en una de las bienaventuranzas, exactamente en la aventuranza número 2. En la bienaventuranza número 2, que dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mira, dos cositas nada más en cuanto a este
a esta bienaventuranza, a esta segunda bienaventuranza. Primero está su declaración y luego está la promesa. ¿Cuál es la declaración? Dice, bienaventurados los que lloran. En otras palabras, dichosos los infelices o felices los infelices. ¿Por qué? ¿Por qué son felices los infelices? ¿Por qué son felices los que lloran? En primer lugar, este llanto es producido por la tristeza del pecador consciente. Es decir, proviene este llanto de aquel hombre que ahora es consciente de la naturaleza de su pecado en él, y no solamente en él, sino también en los demás. Y al ver él la oscuridad de su corazón, el pecado que reina en su corazón, él llora por él. ¿Por qué? Porque es un pecador consciente. Él entiende, dice, Señor, tú me has salvado sin merecerlo, y me perdonas todos los días, y me amas, y derramas tu bondad sobre mi vida cada día, Señor. Tanta paciencia me tienes. Y al final, ¿cómo correspondo a tanto amor? ¿Cómo correspondo a tanta bondad? ¿Cómo correspondo a tanta paciencia? Pues rebelándome contigo, pecando contra ti, siendo indisciplinado contra ti, no queriendo comprometerme contigo en la iglesia, criticando, Señor, a tus siervos, una y otra cosa, y eso tú ves la misma oscuridad en tu corazón y lloras por eso y le suplicas a Dios, Señor, ayúdame a no ser así. Y no solamente eso, sino también lloras por las personas que no conocen a Cristo. A ese llanto se refiere el Señor Jesús. Un llanto que nace del corazón de un pecador consciente. ¿Consciente de qué? De la oscuridad que mora en su corazón. Y dice, ese llanto, ustedes cuando derraman esas lágrimas, son bienaventurados. Existen las lágrimas cristianas y muy pocos de nosotros lo lloramos. Quizás tú tienes tu esposo que no es cristiano y tú sabes, aunque él a veces lee la Biblia y aunque a veces va a la iglesia, tú sabes en el fondo que él no es cristiano y sabes que si se le pasa algo, ¿a dónde va a ir? Al infierno, ¿verdad? Tú como hijo tienes un padre o una madre que no es cristiana, pero él cree o ella cree que es cristiano, pero tú realmente sabes que no lo es. Si se le pasa algo a tu padre, ¿a dónde crees que va a ir? Al infierno, ¿verdad? Entonces tú debes orar y llorar por tu padre. Llora por la salvación. Llora para que el Señor salve el alma de tu padre. Y así nosotros debemos orar y llorar por la salvación de nuestros seres queridos, que son las lágrimas cristianas. Y estas lágrimas es que se refiere al Señor Jesús, que somos dichosos, benditos y bienaventurados. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la promesa? Dice que seremos consolados, y este consuelo de Dios es un consuelo inmediato, pero sobre todo es un consuelo futuro. El Señor nos consuela, muchas veces nos consuela a través de su palabra, pero también llegará un momento que es un consuelo a futuro. El Señor nos consuela también para consolar a otras personas, pero llegará un consuelo allá en la eternidad donde será un consuelo total. Y Apocalipsis en el verso 21, verso 4 nos recuerda que este consuelo será total. Miren lo que dice el verso 21 de Apocalipsis, el capítulo 21 de Apocalipsis en el verso 4. Dice que, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, más llanto, más clamor, ni dolor, puesto que las cosas viejas habrán pasado. El Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, más llanto, más clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Todas serán hechas nuevas. Es el consuelo maravilloso que nos espera en la eternidad. Amén. Muy bien, vamos con el 11º sermón. Ya hablamos ya de la justicia de Dios, y vamos a Jeremías capítulo 12 y vamos a leer los primeros versículos 1 y 2. Jeremías 12, y leemos versos 1 y 2 para ver la justicia de Dios. Miren lo que dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercanos tú estás en sus labios, pero lejos de sus corazones. Mira, esta pregunta es una pregunta que se ha hecho
y que se hace todo hombre que busca la justicia. Jeremías le pregunta a Dios, dice, justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, mi Señor, mi Dios, voy a presentar mi asunto delante de ti. ¿Por qué es prosperado el hombre impío? ¿Y por qué les va bien a aquellos que se portan de manera desleal? Señor le dice, mira, tú los has plantado, ellos han echado raíces, han crecido y han dado fruto. Tú estás muy cerca de sus labios, pero lejos de sus corazones. En otras palabras, Jeremías le está diciendo a Dios, Señor, mira, tú les has dado vida. Has prosperado sus negocios, le has dado salud, para que al final se olviden de su benefactor. Tú estás muy cerca, Señor, de sus labios, pero lejos de sus corazones. Y la respuesta lo vimos en el Salmo 73, y vimos que la prosperidad del hombre impío, del hombre malvado, es una prosperidad ilusoria, y al final su soberbia será castigada y su destino es la condenación eterna. Dice la Biblia que ellos van a resbalar y se van a caer y en un instante perecerán, y cuando despierten de su sueño ilusorio, de su prosperidad ilusoria, dice que serán consumidos de terror. El destino de los malos es la condenación eterna. Recuerda lo siguiente, tarde o temprano, el brazo todopoderoso del Altísimo nos alcanzará y ejecutará su perfecta justicia. Aunque aparentemente el impío es prosperado, le va bien, y aquel que se porta deslealmente pareciera como que todo le resulta a favor de él, al final eso solamente es una prosperidad ilusoria y su destino es la condenación eterna. El Señor hará justicia en esta tierra, pero sobre todo en la eternidad. Amén. Muy bien. Finalizamos con el 12º sermón y vimos la palabra de Dios, para lo cual tomamos el Salmos 19 y vimos los versículos del 7 al 9. Salmos 19. Y leemos el verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tocamos el tema de la palabra de Dios, vimos 6 títulos, 6 características y 6 beneficios que describen la excelencia y la utilidad de la palabra de Dios. Y así desarrollamos este mensaje. Los vamos a recordar. Primero, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. La ley de Jehová es su característica, que es perfecta. No necesitas agregarle nada, y el beneficio, que tiene la capacidad de restaurar el alma del hombre, es decir, de salvar el alma del hombre. Segundo, el segundo título ahora se le llama el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora se le llama testimonio, su característica, que es fiel, y su beneficio, dice que la palabra de Dios, el testimonio de Dios, tiene la capacidad de coger a un hombre sencillo y hacerlo sabio. Tercer título, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor, dice que son todos rectos y alegran el corazón del hombre. Y esto es maravilloso. El Señor no solamente nos consuela a través de su palabra, sino también nos alienta y nos anima y trae alegría a nuestro corazón, trae esperanza. Amén. Cuarto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice que su precepto es puro, es limpio, es transparente. ¿Y qué resulta para el hombre? Que alumbra nuestros ojos. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios no solamente alumbra nuestras mentes, sino también nuestro caminar. Es decir, no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, sino también debemos llevarlo en nuestra práctica, en nuestro caminar. Por eso alumbra nuestro camino. No solamente debemos ser oidores, sino también hacedores. Título, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Limpio, dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. En otras palabras, la palabra de Dios es pura, no tiene contaminación alguna, ella no ha sido infectada por el pecado. ¿Y qué cosa dice? Permanece para siempre. El cielo y la tierra que nosotros observamos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el sexto título, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor es justo y perfecto en todos sus caminos. En otras palabras, las Escrituras, la palabra de Dios, tienen una respuesta para cada necesidad del corazón del hombre, porque aquel que ha escrito la Biblia es aquel que te creó, y Él conoce quién eres tú y cuál es tu corazón, y sabe las necesidades de tu corazón, y Él ha dejado una respuesta para cada necesidad del corazón del hombre. Siempre vas a encontrar, ya sea un mandamiento o ya sea un principio, para la necesidad de tu corazón. Amén. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios, en ella encontramos salvación y luz para el camino. Salvación y luz para el camino. Muy bien. Hemos caminado y hemos hecho un resumen durante estas 12 sermones. Hemos visto que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios soberano que cuida y gobierna su creación con bondad, con amor y con propósito. El Dios nuestro, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es un Dios sabio que ha establecido un camino a elegir, una paz que seguir, una libertad en la cual vivir, un consuelo para continuar, una justicia que imitar y su palabra a la cual obedecer. Y eso repercute y nos hace vislumbrar y ser conscientes de la majestuosidad de nuestro Dios. Él es majestuoso, y mientras más conozcas a ese Rey majestuoso, debes llevarte a postrarte y adorar a la majestad. Amén. Muy bien. Hemos visto, damos por finalizado esta serie que se inició ya hace más de 3 meses atrás, con el título Confianza en tiempos de incertidumbre, y el día de hoy, gracias a Dios, finalizamos esta serie. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Amén. Muy bien, termino con lo siguiente, en cuanto a la majestad y que se ve reflejado en su omnipresencia. Se le preguntó a un niño, ¿cuántos dioses hay? ¿Solamente uno? ¿Cómo lo sabes? El niño, un poco pensativo al parecer por la pregunta, le respondió, pues por cuestiones de espacio, porque no cabría otro. La Biblia dice que Dios llena toda la tierra. Por eso solamente puede existir un solo Dios. Amén. Y ese Dios es majestuoso. ¿Conoces a ese Dios? Te invito a que lo conozcas. ¿Cómo puedes empezar? Entra por la puerta estrecha, que es nuestro Señor Jesucristo, y empieza a andar por ese camino angosto, aunque es angosto y es inclinado muchas veces, pero es el único camino que conduce a la gloria eterna. Amén. Oramos y agradecemos a Dios por todo este tiempo. Padre Celestial, amoroso y tierno Dios, majestuoso y esplendoroso eres tú.
Gracias, Señor, por todo este tiempo que has estado con nosotros. Gracias porque tú nos permitiste iniciar esta serie hace más de 3 meses atrás. Y ahora nos permites culminar, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas, por la provisión. Gracias por todas las personas, Señor, que han oído este mensaje, han oído tu palabra, Señor, porque es tu palabra, es tu voz. Que tú sigas bendiciendo, guiando y prosperando sus vidas. Pero sobre todas las cosas, Padre, salva sus almas. Sálvalos, Señor, de la condenación eterna. Y gracias por tu palabra, que ella nos ayuda a entender un poco más tu grandeza y tu majestad. Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.